La humildad como virtud esencial. Vivimos en un mundo que nos enseña a sobresalir, a demostrar que somos mejores y a gritar nuestros logros a los cuatro vientos. Pero, ¿y si te dijera que las personas más grandes de la historia no se definieron por su orgullo, sino por su humildad? ¿Y si la verdadera fortaleza no estuviera en levantarte por encima de otros, sino en aprender a inclinar el corazón? Hoy hablaremos de una virtud que transforma vidas, restaura relaciones y nos acerca a Dios: la humildad. A menudo, la humildad se malinterpreta. Algunos piensan que ser humilde es rebajarse, callar siempre o dejarse pisotear. Pero la humildad bíblica no es debilidad, es fortaleza bajo control. Es reconocer quiénes somos realmente delante de Dios. En una sociedad que exalta el ego y la competencia, la humildad nos recuerda una verdad poderosa. No somos el centro del universo, pero somos profundamente valiosos en las manos del Creador. Detente un momento y reflexiona. ¿Te cuesta admitir cuando te equivocas? ¿Sientes la necesidad de demostrar constantemente tu valor? ¿O quizás te resulta difícil reconocer tus propios límites? La Biblia nos da claridad en Proverbios, capítulo 22, versículo 4, al decir que las riquezas, la honra y la vida son la remuneración de la humildad. También, en Filipenses, se nos insta a no hacer nada por vanagloria, sino a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Esto no significa pensar menos de ti, sino pensar menos en ti y más en los demás. En la práctica, la humildad es aceptar tus virtudes sin orgullo y tus debilidades sin vergüenza. Es saber escuchar antes de hablar, pedir perdón sin justificarte y aceptar corrección sin resentimiento. Piénsalo así: el orgullo construye muros, pero la humildad construye puentes. Nos acerca a Dios, fortalece nuestras relaciones y nos permite ver con claridad, porque mientras el orgullo nos ciega, la humildad nos enseña. Mira los grandes ejemplos. Moisés, a pesar de liderar una nación, fue el hombre más manso de la tierra. Juan el Bautista entendió que era necesario que él disminuyera para que Dios creciera. Y el ejemplo máximo, Jesús. Siendo el Rey, lavó los pies de sus discípulos, mostrándonos que la humildad no resta valor, sino que revela la verdadera grandeza. Para cultivar esta virtud, te invito a dar pasos sencillos. Ora pidiendo un corazón enseñable, aprende a escuchar de verdad y practica la gratitud diaria. Cada noche, pregúntate: ¿fui humilde en mis palabras hoy? ¿Acepté la corrección con paz? Recuerda siempre, la humildad no te hace menos, te hace mejor. No te apaga, te transforma. En un mundo que grita, mírame, la humildad susurra, úsame, Señor. Terminemos con esta oración. Señor, enséñanos a caminar con un corazón humilde. Quita de nosotros el orgullo y danos un espíritu manso para reflejar tu amor en cada acción. Amén.